que van a presentar en la sesión del Page Day de 2021. Siguiendo, bueno, la organización ya ha dado ahí pues unas sugerencias de cómo proceder. Para cada una de las presentaciones vais a disponer de 15 minutos. Sabéis que por esto del premio de Ángeles Blanco, pues también tenemos que valorar cómo es vuestra presentación. Y dentro de la presentación, uno de los apartados hace referencia a cómo respondéis a las preguntas, dudas, cuestiones que se os puedan presentar. Pasados los 15 minutos, cuando yo ya os avisaré unos minutos antes, yo os haré una pequeña pregunta, por si no hay más, para tener esa información, para poder responder a ese apartadito, 50 puntos, sobre cómo es la defensa, presentación y defensa. Pues sabéis que hay 5 comunicaciones en esta sala. Voy a ir dando la palabra por orden en el que aparece en el programa. En primer lugar, como sabéis, está María Fernanda Gambarini, después Patricia Castaño, después María Rueda Núñez, después Silvia Rodríguez Corrales y finalmente Samuel González, pues tendrá la palabra. Si no hay dudas, que me imagino que no, pues empezamos ya, sabiendo que son y 17 y que María Fernández, pues Fernanda Gambarini, pues tendrás evidentemente 2 minutos más, que no vamos a ir justo, ¿vale? Vale, perfecto. Pues nada, María Fernández, aquí tienes la palabra para presentar el trabajo de liderazgo para el bien común, desarrollo de competencias en el alumnado universitario. Pues vale. Cuando quieras, María Fernández. Voy a compartir la presentación. Muy bien. Entiendo que se está viendo la presentación, ¿verdad? Sí, sí. Vale. Bueno, pues buenas tardes. Como ha dicho el moderador, soy María Fernanda Gambarini Duarte y vengo a presentarles la investigación que estoy llevando a cabo bajo la dirección de don José Manuel García Ramos. El objetivo general de esta investigación es comprobar el efecto del programa formativo, proyecto colaborativo de mejora social en el desarrollo de competencias de liderazgo para el bien común en el alumno universitario. Este objetivo general, a su vez, se desglosa en objetivos específicos que hablan del esperado efecto del programa o tratamiento en la dimensión intrapersonal del liderazgo para el bien común y en sus 6 subdimensiones: conocimiento personal, gestión emocional, coherencia personal, rigor profesional, gestión del tiempo y humildad, y también en el esperado efecto en la dimensión interpersonal del liderazgo para el bien común y en sus 6 subdimensiones: presencia plena, escucha activa, empatía, ecuanimidad, flexibilidad, asertividad y respeto cooperativo. ¿De dónde surgen estos objetivos? Podría plantearnos como pregunta. Por un lado, del convencimiento de la responsabilidad social inherente a la profesión y por otro, de que la universidad debe ser el espacio educativo donde el alumno desarrolle esas competencias que le permitan hacer frente o responder a ese reto o a esa responsabilidad social. Responsabilidad social que entendemos se orienta al desarrollo social y a favorecer el bienestar humano. La historia nos muestra que detrás de los cambios que provocan o que favorecen el desarrollo humano siempre ha habido figuras con una influencia especial dentro del grupo social. Esto ha desencadenado ya desde finales del siglo XIX, pero sobre todo a partir del siglo XX, el interés científico e investigador de muchos autores por este constructo de liderazgo o concepto de liderazgo. Estas investigaciones han desencadenado que haya una serie de competencias que constituyen el constructo del liderazgo. Es por ello por lo que desde esta investigación abogamos por favorecer el desarrollo de conductas y actitudes en el alumno universitario que les permitan erigirse o habilitar como para favorecer, inducir o dirigir
los cambios que promueven ese desarrollo social y que favorecen el bienestar humano. Estamos hablando de competencias de liderazgo para el bien común, que definimos como una forma de ser personal y autobiográfica, que se revela en la acción y que desde la puesta en juego de la mejor versión propia influye o inspira para que otro a su vez despliegue su mejor versión. En cuanto a la metodología de esta investigación, estamos llevando a cabo un estudio de tipo cuasi experimental con medición pretest post-test y grupo control no equivalente. La muestra de 683 sujetos se obtiene por muestreo incidental, pseudoaleatorio y por conveniencia en función de la disponibilidad de los grupos de alumnos matriculados en primero de grado de la Facultad de Educación y Psicología de las Universidades Francisco de Vitoria y Complutense de Madrid. Se toma como grupo experimental al constituido por los alumnos de la Universidad Francisco de Vitoria, sobre los que se aplica el tratamiento. Este tratamiento o programa formativo consiste en proponer al alumno el diseño y desarrollo de una propuesta de mejora social desde su ámbito profesional. Se lleva a cabo en equipo y se desarrolla a lo largo del transcurso de una asignatura curricular de primero de grado. Todo el proceso y en todas sus fases del programa formativo es acompañado por la figura del docente, que actúa como guía y mediador del trabajo del alumno. La evaluación que se lleva a cabo es continua y mediante rúbrica, lo que permite hacer un seguimiento del trabajo del alumno y con ello dar un feedback sobre las conductas y actitudes intrapersonales e interpersonales del liderazgo para el bien común y con ello favorece la puesta en marcha de planes de mejora tanto a nivel individual como de equipo. El efecto del tratamiento del programa formativo en el desarrollo de competencias de liderazgo para el bien común se mide mediante el cuestionario COMLID, que es un cuestionario o un instrumento diseñado ad hoc y validado por 16 expertos, cuyas valoraciones contribuyeron en gran medida a conformar la versión final del cuestionario. ¿Cuáles son los resultados que hemos ido obteniendo hasta ahora? Por un lado, los análisis descriptivos de la medición pretest post-test nos muestran que hay un incremento en la variable liderazgo para el bien común, incremento que es mayor en el grupo constituido por los alumnos de la Universidad Francisco de Vitoria, como se ve señalado en verde en la tabla. Ocurre lo mismo en la dimensión intrapersonal e interpersonal del liderazgo por el bien común. Hay un incremento y este incremento también es mayor en los alumnos de la Universidad Francisco de Vitoria, es decir, en el grupo experimental. También ocurre lo mismo con las 12 subdimensiones que constituyen el liderazgo para el bien común. Hay un incremento y en todos ellos este incremento es superior en el grupo experimental, en el grupo de los alumnos de la Universidad Francisco de Vitoria. Se analiza también la fiabilidad del instrumento y los valores que obtenemos son superiores a 0.80 y en torno a 0.80 en lo que se refiere al total de la dimensión intrapersonal y la dimensión interpersonal del liderazgo para el bien común. Se analiza posteriormente la capacidad de discriminación de los ítems a través de los índices de homogeneidad, que nos muestra valores aceptables superiores a 0.20. Cuando se analiza la correlación entre el constructo general, es decir, el liderazgo para el bien común y las dimensiones que lo constituyen, la intrapersonal y la interpersonal, es decir, la validez criterial convergente, encontramos que es una correlación que, aunque siendo moderada, es significativa a nivel 0.01. Posteriormente analizamos la contribución de los ítems a la medida del liderazgo para el bien común, es decir, el constructo general, o sea, el índice de validez, y encontramos que la contribución es significativa y superior a 0.20. Ocurre lo mismo con la dimensión interpersonal del liderazgo para el bien común. También encontramos que es una contribución significativa y aceptable con valores mayores de 0.20. No así con la dimensión intrapersonal del liderazgo para el bien común. Si bien en general la contribución es significativa, encontramos que hay ítems con puntuaciones menores de 0.20. Ello nos lleva a plantearnos como prospectiva la necesidad de revisar la redacción de alguno de los ítems para darles una mayor claridad. Realizamos el análisis factorial tanto exploratorio como confirmatorio con la finalidad de determinar si los datos empíricos de la muestra confirman el modelo obtenido sustantivamente.
Estos análisis nos muestran una estructura de instrumento que responde a un constructo unitario pero bidimensional con 6 subdimensiones, 3 para cada una de las dimensiones, que recogen la estructura teórica inicial. ¿Cuáles son los pasos que nos quedan dar a partir de ahora? Por un lado, comprobaremos si las diferencias que hemos encontrado entre el grupo experimental y el grupo de control son significativas. También analizaremos si existen diferencias y si son significativas entre los sujetos del propio grupo experimental en el desarrollo de competencias de liderazgo para el bien común en función del sexo, la edad y el grado cursado. Y comprobaremos si la persona del docente que actúa como guía y mediador del programa formativo repercute en el desarrollo de competencias de liderazgo para el bien común en aquellos alumnos a los que se les aplica el programa formativo. Todo ello con el objetivo de aceptar o rechazar las hipótesis planteadas al inicio de esta investigación y demostrar si existe relación o no entre la aplicación y desarrollo de un proyecto colaborativo en alumnos universitarios y el desarrollo de competencias de liderazgo para el bien común. Muchas gracias por su atención y estoy a su disposición para cualquier pregunta. Muchas gracias, María Fernanda. Son las 5:26, es decir, que has dispuesto de menos tiempo del que tenías, ¿no? 5 minutos aproximadamente, muy bien. Bueno, la pregunta que voy a hacer a las 5 comunicaciones, en tu caso, vas a formar el interés de tu trabajo, es formar líderes hacia el bien común. Uh-huh. Pues, mi pregunta es esto, ¿cómo entiendes el bien común? Sabes que hay diferentes planteamientos. Bueno, en tu estudio, ¿cómo lo estás entendiendo? Es decir, hacia esa formación que ese líder necesita específica, trabajar para el bien común. O sea, la idea que estamos manejando va muy en la línea de la definición de liderazgo para el bien común que estamos utilizando. Entonces, es un bien común orientado al desarrollo social, o sea, el ser humano como ser social y que precisa del otro y los otros de cada uno de ellos para desarrollarse, es el liderazgo orientado a eso, al desarrollo del otro, es decir, al bienestar humano y al desarrollo de la sociedad, porque es en esa sociedad, es en ese espacio social, en ese espacio de desarrollo social donde el ser humano o la persona puede llegar a desarrollarse y alcanzar pues, su plenitud o su desarrollo, porque como somos seres inacabados necesitamos de los demás para desarrollarnos. O sea, nosotros por nosotros mismos no podemos, necesitamos de un entorno social y que ese entorno social favorezca todo ello. Entonces, en ese sentido entiendo el bien común. Muchas gracias. Si alguna compañera o compañero quiere formular alguna pregunta, alguna duda, cuestión, lo puede hacer como ya se os ha dicho en las indicaciones, que bien levantando la mano en el icono que tenéis ahí en el panel, o bien abriendo el micrófono directamente y en el caso que no funcione el micro, pues ya sabéis, por el chat. Yo creo que María Fernanda puede quitar la presentación. Ah, vale, perdón. Perdón. Bueno, pues si no hay preguntas, pasamos a la segunda. Hay varias preguntas. Sí. Han levantado la mano y hay una en el chat. A ver, que Sandra, tú ahí me tienes que echar una mano porque no tengo abierto el chat y las manos... Sí, aquí. Hay una mano de María José Ibáñez. Vale, Sí, pues, yo en primer lugar quería felicitar a María Fernanda porque me ha parecido una presentación súper interesante y quería saber si nos podía poner, por favor, algún ejemplo de algunas de las propuestas que hayan llevado a cabo los alumnos. Sí, sí. Pues en concreto, los alumnos de la Facultad de Educación, los alumnos de primaria, lo que hicieron fue, como propuesta de mejora social, establecer, por un lado, lo que querían era favorecer aquellos valores que preveeran las situaciones de acoso. Entonces, uno de los equipos de alumnos lo que hicieron fue proponer una feria de formación en valores a docentes para que ellos, a su vez, formaran a los alumnos desde edades muy tempranas para prevenir situaciones de acoso.
Sí, gracias, María José. También había otra pregunta en el chat de Vanessa Vicente Rivera. No sé si la quiere hacer en alto o que la leamos. Buenas tardes. No me importa hacerla en alto. Vale. María Fernanda, me ha encantado, me encanta el tema de la tesis, la exposición. Me hubiera gustado conocer más en profundidad, la verdad. Enhorabuena. Simplemente me preguntaba, no sé si tiene que ver mucho, pero me preguntaba cuánto tiene que ver, si tiene que ver, el autoliderazgo, ¿no? Es para el liderazgo del bien común. Claro, ahí está, gracias Vanessa. Entiendo que el autoliderazgo lo que se está equiparando con la dimensión intrapersonal del liderazgo que trabajamos en la investigación. Es decir, no es que sea primero el autoliderazgo para luego poder ejercer un liderazgo sobre el otro. A veces se da como al mismo tiempo, pero sí es cierto que primero que tengo que trabajarme a mí mismo. Por eso, entre las subdimensiones que forman parte de la dimensión intrapersonal del liderazgo, hablamos de conocimiento personal, de gestión emocional, de coherencia personal. Es decir, entiendo que eso es a lo que tú te refieres con el autoliderazgo, es decir, trabajar ese liderazgo a nivel personal para luego poder ejercer ese liderazgo sobre otros. Pero primero desde la coherencia, es decir, no puedo el bien común, es decir, lo trabajo desde mi propio, no quiere decir perfección, pero sí de mi propio trabajo personal. Sí, eso era. Pues muchas gracias por la aclaración. Nada, a ti. Vale. Gracias, Vanessa. Sandra, ¿hay alguna pregunta más? Pregunta, Carl, ¿en qué año estás de doctorado? En el tercero. Vale. Es que estoy a tiempo parcial porque estoy trabajando también. Vale. Pues de momento no hay nada más. Pues muchas gracias. Vale, gracias a ti, María Fernández. Adiós. María Fernanda, pasamos a presentar la segunda de las comunicaciones que la ha firmado Patricia Castaño Muñoz. El título es Diseño y evaluación de un programa de acompañamiento a profesores universitarios. Pues, igual que con María Fernanda, Patricia, dispones de 15 minutos y luego yo te haré alguna pregunta y si algún compañero o compañero, agotamos los 5 siguientes. Pues cuando quieras. Muy bien, sí. ¿Se ve la presentación? Sí, sí, sí. Bueno, buenas tardes. La comunicación es diseño y evaluación de un programa de acompañamiento al profesor universitario. ¿Por qué surge este programa de acompañamiento al profesor universitario? Pues en el contexto de la educación personalizada y las diferentes iniciativas pedagógicas originadas para su consecución, surge una asignatura llamada Habilidades y competencias de la persona en la Universidad Francisco de Vitoria. Esa asignatura, a través de una metodología experiencial, busca el desarrollo de determinadas competencias que tienen relación con cómo descubre el alumno qué es, quién es, a qué está llamado, cuál es su inicio de proyecto de vida, y para que se ponga en acción dando respuesta a tan inquietante pregunta que todo joven y hombre lleva grabadas en el corazón. En definitiva, es una pretensión de la asignatura que es acompañar al alumno en una experiencia universitaria para que se desarrolle a través de adquisición de competencias personales. Esta experiencia es acompañada a nivel individual por un mentor, en una serie de mentorías, y a nivel comunitario por el profesor de aula y sus compañeros. Esta asignatura, de la cual formo parte del profesorado, lleva años dándose en la Universidad Francisco de Vitoria, y a partir de ahí nos planteábamos una serie de preguntas con respecto al profesor en torno a si ese mismo anhelo de hacerse preguntas, buscar respuesta a la llamada vocacional, potenciar el desarrollo de las competencias, se daba también en el profesor universitario. También nos surgía la pregunta de si necesitaría un acompañamiento adaptado de alguna manera, pues como podían ser el acompañamiento que habíamos reglado en primero. Y una tercera pregunta era si la misión de la universidad estaba llamada a esto o solo para los alumnos, el tema de acompañar en su desarrollo personal y profesional. Y aquí surge el programa orientado a esa formación y crecimiento del docente,
que, como podéis ver, el objetivo es acompañar al profesor a través de un itinerario muy concreto, diseñado y establecido para facilitar el desarrollo y poder medirlo. En definitiva, era analizar mediante una investigación cuasi experimental, con un estudio pre-test y post-test, en qué medida pasar por el programa de acompañamiento influye en la mejora de la labor docente y en su docencia. Este es el tratamiento de nuestro estudio empírico, el nivel positivo de la variable independiente. Para poder diseñar bien el programa, pues tuvimos una fundamentación teórica que pivotaba en 3 conceptos claros a la luz de varias revisiones bibliográficas y autores. El primero era el concepto de educación, y el modelo pedagógico de García de la Hoz nos dio una base para poder definir la educación como el perfeccionamiento intencional de las potencias específicamente humanas. También sabemos que dependiendo del modelo pedagógico que tengamos, depende el modelo de persona, en lo que se apoya todo. Y ahí teníamos un modelo antropológico personalista para definir quién es la persona, como un ser abierto, un ser relacional, un ser que se constituye con otro y se pone al servicio. En definitiva, la teoría del encuentro de López Quintas nos dio muchísima luz para ver a ese ser humano un ser para el encuentro en su crecimiento. Y acompañar, pues tuvimos varias revisiones bibliográficas, pero construimos una definición con unas características particulares de qué es y qué no es acompañar, teniendo como un eje vertebrador la definición de suscitar la persona de la que cada uno es portador, con el otro y acompañado. Evidentemente, este programa se tenía que materializar en sesiones, en un temario, en un itinerario, en una metodología. Empezamos a hacer 3 clasificaciones diferentes atendiendo al marco anterior. Las sesiones individuales, que eran 2, ahora veremos el número de sesiones, que se dan en un espacio de tú a tú, con un mentor o custode, que es la persona que se le capacita para poder hacer este acompañamiento en el despliegue de la labor docente. Las sesiones de trabajo y de formación a lo largo del curso, empezando en septiembre y terminando en julio, y sesiones de gratuidad, que las definimos como sesiones de comunidad para compartir, agradecer y festejar. Esto, evidentemente, tiene un cronograma y un itinerario concreto, pero, en definitiva, el programa se divide en el primer cuatrimestre y en el segundo cuatrimestre, 2 sesiones individuales, 2 sesiones de trabajo en el primer cuatrimestre, 2 sesiones de trabajo en el segundo, y las sesiones de gratuidad que suelen darse en julio, al final del curso, y en diciembre, en la mitad del cuatrimestre. Si podéis ver, 2 sesiones de observación y feedback eran optativas para ver la posibilidad de que el custodio mentor pasara a asistir a una clase de observador y diera un feedback sobre lo observado para la mejora y para el posterior trabajo con el profesor en otra sesión. Llegamos al contenido. ¿Qué teníamos que diseñar para que esto sucediera? Pues para poder establecer ese punto de partida, establecimos 8 áreas que consideramos necesarias para el desarrollo de una labor docente y para el desarrollo del docente. En la primera área pusimos una fundamentación básica antropológica, el segundo con un temario y un concepto claro en cada una de las áreas, el dominio y la fundamentación del temario y la materia que impartimos, liderazgo en el aula, metodología, evaluación, procedimiento y responsabilidades, la comunidad docente, un concepto importantísimo en nuestra fundamentación y en nuestro desarrollo, y la carrera académica que todo profesor está llamada a cursar. De esas 8 áreas empezaron a tomar forma 8 dimensiones para empezar a elaborar el instrumento de medida. Cabe destacar que el profesor inicia el programa de una manera libre y voluntaria y con un punto de partida único e irrepetible, como es la persona, y a partir de ahí se va diseñando el itinerario de acompañamiento. Después de estas 8 dimensiones, desarrollamos las subdimensiones para poder operativizar los aspectos de la labor docente y dar paso al instrumento de medida para su posterior validación. ¿Para qué? Pues para medir el impacto del programa. La variable independiente principal es la aplicación o no del programa de acompañamiento, la cual define, por ende, 2 grupos, el de experimental y el grupo control. Para nuestro estudio empírico son 2 los instrumentos de medida que vamos a utilizar para recoger los constructos y las variables dependientes en términos observables y cuantificables. El primer instrumento ya hemos ido desglosando cuál es ad hoc para la operativización
de las áreas propuestas. Y el segundo es el cuestionario de evaluación docente por el alumnado, el CEDA, basado en el trabajo de García Ramos, cuya finalidad es recoger la satisfacción de los alumnos con respecto a la calidad docente. La recogida de este cuestionario es tanto cuantitativa como cualitativa. Planteamos la investigación experimental, como he comentado antes, y el grupo experimental y el de control son profesores de la UFV, de primero y de segundo curso en todas las facultades, como veremos luego más detenidamente. Y según el programa N.3.0, necesitábamos contar con al menos 45 profesores del grupo experimental y control para pasar este tratamiento o no pasarlo, dependiendo si es del experimental o el control. Para comprobar la idoneidad del instrumento de medida y del contenido del mismo, es decir, en qué grado es válido para medir lo que pretendemos medir, hemos recurrido al juicio de un panel de 19 expertos, pidiéndoles que valoraran del 1 al 6 adecuación, coherencia y claridad de los ítems. Este cuestionario de autoevaluación es una escala, hemos utilizado la escala Likert del 1 al 6 y como resultado han dado 8 dimensiones, 16 subdimensiones y 32 ítems, más 1, que es el criterio global que constituyen el instrumento de medida. También hemos seguido los criterios de García Llamas, de coherencia, adecuación, claridad, y ese panel de expertos y la validación nos dan los siguientes resultados: de media, desviación típica y coeficiente de variación. Podemos ver que el análisis de las 8 áreas valoradas tienen una evaluación media de excelente, salvo 2 de los 32 ítems que han sido valorados como muy buenos, puesto que su puntuación media baja de 5 y tiene un 4,95 en el ítem 8 y un 4,84 en el ítem 17. Confirmada la validez, tuvimos todas las recomendaciones a bien del tribunal con la generosidad y asumimos la modificación y cambiamos lo pertinente de nuestro instrumento de medida. El análisis de la fiabilidad también de un test estudia el grado de la consistencia de las puntuaciones y analizando podemos medir que la consistencia interna o con un nivel de conexión de las valoraciones de los ítems por parte del panel de expertos también era excelente, ya que se obtuvo un alfa de Cronbach de 0,95. Aquí está la operatorización de los aspectos de la labor docente en dimensiones, subdimensiones y los ítems resultantes. Y una vez aplicado el tratamiento al grupo experimental de diferentes facultades, exactamente las mismas que el grupo control, estamos ahora mismo terminando la base de datos, recopilando la información cualitativa, porque aunque esta investigación posee un carácter fuertemente empírico-cuantitativo, consideramos que la recogida de datos cualitativos nos podría dar una amplitud y profundidad mayor a nivel de investigación, por lo que estamos recogiendo las entrevistas, el focus group, a través de la ayuda del paquete informático Atlas, que nos ayuda en esta labor. Nos queda terminar de recoger datos, los análisis y la posterior discusión y resultado y conclusiones de nuestra investigación. Muchísimas gracias y aquí estoy para cualquier pregunta que necesiten. Sí, gracias a ti por tu exposición, Patricia. Igual que he hecho antes, la pregunta que te formulo a ti, he tomado nota que consideras que hay 8 áreas necesarias para el desarrollo de la labor docente, has puesto ahí el diagrama y donde me ha surgido una duda es, en la planificación de la enseñanza, ¿no consideras que es un área donde el docente pues habría que prepararle, ¿no? Para que organizase, bueno, todo lo que son esas situaciones, además del espacio y tiempo, todos los elementos que intervienen en la enseñanza, cuya vivencia de esas situaciones pues va a ir aprendiendo, ¿no? Ese alumnado. Es decir, ¿cómo consideras o por qué no has tenido presentes ahí ese elemento, la planificación de la enseñanza? Sí, está, lo que pasa que es verdad que con el tiempo quizá he pasado por encima. En todo el tema del área de la responsabilidad y proactividad, las necesidades y tareas propias de mi gestión docente está por un lado, pero la planificación y cumplimiento de la calendarización de mis clases, las actividades programadas y cómo los planifico, está contemplado como uno de los ítems que van a medir en ese área de los procesos y responsabilidades del
del profesor, en el sentido de que es pertinente la pregunta porque es fundamental esa planificación y ese trabajo previo del profesor antes de empezar las clases. Y lo hemos considerado, quizá a lo mejor tenía que haber tenido una entidad propia, que estaba dentro de la responsabilidad del profesor docente. Muy bien, gracias, Patricia. Gracias. Igual que hemos hecho antes, alguna compañera o compañero que tenga dudas y considere que debe plantearlas aquí en el grupo, en el foro. Hay un par de preguntas de Carl. Sí, igualmente, no sé si quiere preguntarlas en alto o que la leamos. Sí, he visto también a María José Ibáñez, que ha levantado la mano, y Carl también, aunque una de las de Carl creo que luego ya lo ha respondido Patricia sobre qué herramientas para recoger datos de naturaleza cualitativa o software. Bueno, he visto que luego ya que se las bueno, en fin. Pero bueno, ahora primero María José Ibáñez y luego Carl, ¿vale? Y si hay algún compañero o compañera, pues a continuación. Pues María José, cuando quieras. Bueno, Patricia, pues muchísimas gracias. A mí me ha parecido una presentación brillante y me parece un tema súper interesante. Y, bueno, me gustaría profundizar más y te quería preguntar si con esos cuestionarios que habéis pasado a los alumnos, aunque todavía no tenga resultados, si tienes algún tipo de aproximación o nos podrías contar un poco hacia dónde van esos resultados del programa de acompañamiento que has realizado. Gracias. Gracias, María José. Sí, bueno, a día de hoy, evidentemente, ya tenemos algunos datos de base que podemos ver con contrastado de un grupo control y el grupo experimental. De momento nos falta hacer todavía mucho análisis estadístico para poder decir con una contundencia significativa, pero sí se empiezan a ver diferencias significativas en algunos aspectos, sobre todo en algunos datos cualitativos del profesor que se siente pues agradecido en ese camino que ha recorrido en este año, sobre todo en este año tan difícil, que también ha sido un año complicado, de sentirse acompañado, empujado o motivado a que pudiéramos cumplir con aquello a que estamos llamados de ser docentes. Así con firmeza no me atrevo todavía hasta que no haya un estudio riguroso detrás para concluir. Sí, gracias. Carl, ¿quieres intervenir? Abres el micro y preguntas. Sí, ya estoy. A ver, es que me interesa cómo has capturado y recogido los datos cualitativos y cómo has podido o cómo propones, ¿sabes?, analizar los datos cualitativos, digo. Sí. Pues lo primero que hicimos, entrevistas, bueno, todavía estamos terminando las entrevistas personales a los profesores, tanto del grupo control como del grupo experimental, y luego focus group, seleccionando bien las preguntas, vamos a hacer las preguntas adecuadas con las palabras claves, que luego el paquete informático, con todos los datos que vamos metiendo, nos irá dando análisis cualitativos que todavía no hemos hecho porque se está recopilando. Hemos utilizado la entrevista y el focus group. Y luego hay un cuestionario más informal, pero también nos está arrojando datos de valoración del programa cursado y evaluación del mentor o custodio que nos ha acompañado. Y eso sí que tenemos medias y el 100% de la muestra analizada valora en un 5,6 sobre 6 la labor del acompañamiento realizado este año al grupo experimental. Entonces, bueno, hay varias fuentes para recoger datos cualitativos. Y solamente estar recogiendo los datos y, ¿sabes?, las respuestas de la gente entrevistada. Cierto que, ¿sabes?, el entrevistador, pues, no puede poner apuntes o preguntas o más allá. ¿Entiendes lo que quiero decir? O sea, que hay un aspecto antropológico, según los datos cualitativos, que normalmente no podemos, ¿sabes?, medir nuestras impresiones, pensamientos, lo que sea, y forma parte de la investigación, porque nos puede llevar a otro marco teórico, otro hipótesis. Sí, es así. O sea, la recogida de datos cualitativos creo que es saber perimetrar, porque efectivamente podemos llevar esos datos a campos que también nos pueden arrojar mucha luz en esta investigación. Muchas gracias, Carl. ¿Alguna otra palabra? Sandra, no veo yo por aquí. Sí, Antonio, hay otra de Rocío.
Y cuando se hagan preguntas, por favor, bajar la mano para que sepamos que ya se han hecho. Muy bien. Vale, Gracias, María ya la José. bajo. Eso es. Vale, pues Rocío, cuando quieras, adelante. Gracias, Antonio. Bueno, muchas gracias, Patricia, por tu investigación. Resulta muy interesante y desde mi desconocimiento de la universidad privada, como es la Francisco de Victoria, pero sí mi conocimiento de la pública, quería plantearte si este modelo se podría plantear, ¿no? También desde tu visión como doctoranda, por ejemplo, en la Complutense, ¿no? También con las ratios, con la situación del profesorado y demás. Gracias, Rocío, por la pregunta. Buena pregunta. O sea, después de la investigación que hemos visto que antropológicamente estamos hechos para ir con otro y acompañándonos, el hecho de haber reglado o haber establecido una base para hacer ese acompañamiento más fructífero en el desarrollo, creo que podría ser extensible a cualquier universidad, da igual que sea el contexto privado o el contexto público, porque al final el docente es la persona a la que vamos a acompañar. A mí me encantaría exportar, y sería un estudio posterior a esta investigación, el poder probar este programa en una entidad pública y también ver la comparativa de datos. Me atrevo a decir que antropológicamente, al estar hechos con, es un programa que efectivamente responde a quienes somos y a quienes estamos en comunidad, y de verdad que nos falta todavía consolidar bien los resultados, pero lo que hemos ido descubriendo estos años, a mí me encantaría llevarlo y creo que podría ser algo que despertara una capacitación mayor de la que podríamos estar yendo no solos, pero sí sin un programa arreglado de acompañamiento. Ahora, el tiempo, los ratios, las planificaciones, las horas docentes, todo eso cierto es que incapacitan mucho o dificultan mucho la elaboración. Pero lo hemos podido, sin incrementar el presupuesto, sin incrementar ratios, lo hemos llevado a cabo y se ha podido encajar muy bien en las cargas docentes de los profesores y de los que llevamos el programa. Así que confío que sí. Pues ojalá que lo podáis exportar. Gracias, Rocío. Ya no hay ninguna pregunta por si queréis continuar. Está desactivado el audio, Antonio, el micrófono. Vale. Perdón, sí, disculpad. Comentaba que ya hemos agotado los 20 minutos que teníamos, los 15 de presentación más los 5 de preguntas. ¿Queda alguna pendiente, Sandra? No veo por aquí. No, no hay nada más. Pues nada, pasamos entonces, gracias por vuestras intervenciones, pasamos a la tercera de las comunicaciones. Es la de María Rueda Núñez de Villavicencio, y el título de la comunicación es La importancia de las variables psicosociales en el desarrollo del talento en adolescentes, un metaanálisis. Pues cuando quieras, María Rueda. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Soy María. ¿Tienes el audio apagado? El audio lo tienes apagado, no se te oye, María. Se oye muy bajito. Ah. ¿Me oís ahora? ¿Me oís ahora? ¿Puedes subir el volumen del audio? Si lo puedes controlar tú ahí. Es que te oímos, apenas te oímos, María Rueda. Ahora mejor, sí, ya. Ahora mejor. Pero yo no os oigo a vosotros. Ah, pues... A ver, ¿ahora? ¿Me oís? Sí. Sí, te oímos ahora. Ay, Dios mío, que no puedo, yo no os oigo, no sé por qué razón. Mira a ver dónde tienes... ¿Has quitado bien el micro, los auriculares? No, es que al conectar los auriculares no te oímos. Ahora sí, vale. Es cuestión de la entrada de los auriculares. Vale, ya. Fenomenal. ¿Vale? Perfecto. Pues adelante, sí. Cuando quieras. Saber cómo presentar y ya en este sentido ya puedo hacer algo porque
en fin, no sé cómo presentar desde esta plataforma aquí está, presentación. Compartir. Presentar ahora, en toda mi pantalla, vale. Pero dejo de veros a vosotros, ¿no es cierto? Sí, dejarás de ver el chat. Nosotros te veremos a ti la presentación, imagino. Fenomenal. Bueno, pues yo voy a compartir con ¿Sabes el vosotros. icono, no? Que es el cuadro con la flechita. Bien, perfecto. ¿Lo ves ahora? Sí, sí, te vemos perfectamente y vemos la presentación. Fenomenal. Bueno, pues buenas tardes. Siento estos inicios así tan complicados con diferentes programas que vamos aprendiendo a utilizar a lo largo de durante estos últimos 2 años, que cada vez es una plataforma diferente y a veces se nos complica. Pues soy María Rueda y ante todo quería daros las gracias por estar en esta ponencia y a mi director y a mi tutor de tesis, a José Manuel García Ramos y a Javier Tobrón, que son las personas que me están ayudando trabajando y llevando a cabo este metaanálisis. Este metaanálisis está basado en realmente estudiar las variables psicosociales dentro del desarrollo del talento. El desarrollo del talento en adolescentes se basa en un estudio de aquellas personas que tienen altas capacidades o que son talentosas, ¿vale? Y entonces, cómo a lo largo de la historia se han ido estudiando o se han llevado a cabo estudios para ver cómo mejorar o cómo incrementar el rendimiento de estos alumnos o de estos adolescentes y cómo las variables psicosociales van cogiendo cada vez más importancia a la hora de medir esta inteligencia en sí mismo y medir el desarrollo de este talento en estas personas. Entonces, la presentación la voy a dividir en la introducción y los objetivos con los que estoy trabajando. Luego os presentaré la justificación teórica y la hipótesis que he generado para poder llevar a cabo este estudio, la metodología que estoy siguiendo, los avances realizados y los pasos a futuro. Entonces, como no os veo, si hay alguna pregunta, por favor, interrumpidme porque yo me puedo poner aquí a hablar y se me va un poco el tiempo, ¿no? Entonces, en la introducción y los objetivos, tal y como veis ahí delante, este trabajo analiza 3 variables psicosociales para poder estudiar el desarrollo del talento en adolescentes, ¿no? Que tienen una relación directa con nuevas estrategias para poder enseñar nuevos conceptos, es decir, para poder entenderles de una manera mejor, para poder enseñarles de una manera diferente, ¿no? Siempre sale el problema que hay dentro de las aulas con los niños o talentosos o niños de altas capacidades y cómo integrarles dentro del aula para poder conseguir que o no se aburran o continúen con un aprendizaje positivo. Entonces, hay muchas variables psicosociales que ahora mismo se están trabajando y yo he escogido 3. Están puestas en inglés porque este estudio lo estoy llevando en lo que se llama un doctorado internacional y entonces toda la información está recogida en inglés, ¿no? Entonces he intentado hacer una traducción un poco más cercana a lo que yo he considerado o hemos considerado que es su terminología en español, ¿no? La primera variable psicosocial es grit, que es perseverancia o diligencia, y es una variable, es la que os voy a explicar porque es la que tengo más trabajada hasta el día de hoy, y es una variable psicosocial que se considera un rasgo de la personalidad que se caracteriza por la lucha y la pelea que cada uno de nosotros tenemos para poder conseguir una meta o alcanzar un objetivo, ¿no? Es superar nuestros propios límites y aprender sobre todo del fracaso y de lo que hemos hecho mal para poder ir mejorando. La segunda variable es la apertura de mente, que es Growth Mindset, y entonces está basada en los trabajos que hace Angela Duckworth, que ella trabaja sobre una predisposición hacia el aprendizaje que tienen los alumnos que se encuentran con dificultades por el camino y que van aprendiendo a medida que van superando esas dificultades. Y la última variable que trabajo es la motivación, que eso es igual en los 2 idiomas, ¿no? Entonces, para llevar a cabo este trabajo, es un trabajo un poco de rata de laboratorio, de estar ahí metida con muchísimos estudios, porque hay que hacer una revisión sistemática de toda la documentación
y para poder llevar a cabo lo que es así el metaanálisis, ¿no? Que esa es la parte que concluye mi tesis. Entonces, ¿cuáles son la justificación teórica y la hipótesis? Dentro de esta revisión sistemática, lo que hacemos es... tenemos que poner un límite, porque obviamente si te pones a revisar toda la bibliografía que existe al respecto, es prácticamente incontrolable. Vamos, son cantidades enormes de documentación. Entonces, yo estoy trabajando dentro de los 10 últimos años, la bibliografía que existe de los últimos 10 años, y en una población entre adolescente y joven de 13 a 20, 22 años, ¿no? Y entonces... toda la información que estoy recogiendo se va apuntando qué objetivos y qué conclusiones han sacado cada uno de los estudios. Y entonces a mí, por ejemplo, me ha llamado muchísimo la atención que pensando que grit, que es la perseverancia, era absolutamente necesaria para el desarrollo del talento, pues me estoy encontrando muchos estudios que hablan de lo contrario, que la perseverancia no es un requisito esencial para desarrollar el talento de las personas con altas capacidades, ¿no? Entonces, eso sí que nos ha llamado la atención porque es algo que no nos esperábamos. Entonces, la hipótesis que planteo es cuál es el impacto de las variables psicosociales y su desarrollo y su relación con el desarrollo del talento. Y entonces, es en ese punto en el que os comento que grit, que me hace la perseverancia, pensando que, bueno, realmente convencida que era una de las variables más importantes, resulta que me he dado cuenta que no es así, ¿no? Entonces, la justificación teórica pues comienza en 1904, empiezan realmente los estudios de la inteligencia de las personas y empiezan con Binet, que quiso realizar un test para separar a aquellos alumnos más capaces de los menos capaces, justamente para lo contrario, ¿no? Pues para poder ayudar a aquellos con menos capacidades a poder aprender a un ritmo pues diferente a aquellos alumnos más capaces, ¿no? Y entonces hubo un interés creciente en realizar test y pruebas que midiesen la inteligencia de las personas y sobre todo que diesen un número, ¿no? Un número que reflejase la capacidad intelectual de las personas, y crearon los primeros test de inteligencia y incluso en esta línea de estudio fue Terman el que introdujo las subcategorías, como puede ser el razonamiento fluido o la memoria de trabajo, ¿no? Entonces se pusieron a trabajar muy en serio en esta línea de pensamiento hasta que sacaron el cociente intelectual y entonces a través de él pues ya empezaron como a parcelar, ¿no? Por decir de alguna manera, la inteligencia de las personas. Y siguieron trabajando en esta línea hasta que en el 86 fue Steinberg el primero que se paró y les hizo una reflexión en la cual decía que había que unificar no solamente la inteligencia de las personas con un contenido cognitivo pues es brillante en matemáticas, es brillante en lengua, además cómo piensa, el razonamiento que tiene, sino que además había que tener muy en cuenta sus experiencias personales y su estilo de vida. O sea, era prácticamente dos líneas de trabajo que tenían que ir de la mano, ¿no? Y entonces la verdad es que esto fue un giro absolutamente radical en la línea de investigación que se estaba llevando a cabo y es la primera vez que se unen las variables cognitivas con las variables psicológicas. Y ahí ya empiezan otra línea de estudios que también son muy interesantes, en los cuales podemos destacar en el 2005 a Ronsuli con la teoría de sus tres anillos y que también habla de las variables psicosociales, pero las llama las inteligencias fuera de la curva normal. Entonces, fuera de la curva normal, él habla de inteligencias, de características como el optimismo y el coraje, el romance con la disciplina, la energía física y mental, es decir, él va sacando cualidades o características de la persona que tienen que ir acompañando también siempre a las variables cognitivas que se siguen trabajando, pues porque
forman parte de la inteligencia de las personas, ¿no? Incluso en el 2015 podemos encontrar también a Pfeiffer que habla de las fortalezas del corazón, ¿no? Ya no son solo las intelectuales, sino que tenemos las fortalezas del corazón, que son la humildad, la compasión, la gratitud, la empatía, los deberes cívicos. Es decir, son características que acompañan y además dan fuerza a las características cognitivas de cada una de las personas que hablamos de altas capacidades, ¿no? Y entonces, en este momento, cuando yo ya pues, establezco la hipótesis que es el impacto de las variables psicosociales y su relación con el desarrollo del talento. Y entonces, la metodología que se lleva a cabo, pues me he tenido que poner muy a fondo con cómo llevar a cabo un metaanálisis, que no es un proceso fácil y hay que empezar con una revisión sistemática de cada uno de los estudios publicados, de cada una de las variables que yo estoy trabajando, de perseverancia, de apertura de mente y de motivación, desde los últimos 10 años hasta la fecha. Entonces, hay que ir analizando cada uno de estos estudios publicados, ver pues en qué población, ver qué resultados ha dado, ver cómo se ha llevado a cabo, tomar nota e ir poco a poco como una hormiguita recogiendo todo este tipo de datos para poder así realizar un buen análisis y seguir las directrices, la ayuda de mi tutor para poder recoger toda esta información y llevar a buen término todo este análisis, ¿no? Y entonces, avances y futuros de la tesis, en este momento pues estoy terminando de recopilar la información sobre la primera variable, que es GRIT, y bueno, el planteamiento futuro es terminar con la apertura de mente y con la motivación y finalizar este metaanálisis y escribir las conclusiones. Pero realmente el fin de esta tesis no es siquiera quedarse aquí, ¿no? Yo creo que es el comienzo de una línea futura, que abre una línea futura de investigación donde hay un montón de variables psicosociales que afectan el desarrollo cognitivo de las personas y que ayudan a que incluso alumnos no tienen por qué ser de altas capacidades, sino que en cualquier situación se pueda sacar lo mejor de cada uno de ellos, teniendo en cuenta las variables psicosociales, es decir, el ambiente donde se están desarrollando, las características personales de cada uno de ellos, para poder adaptar lo que es la enseñanza al aprendizaje de estas personas. Y yo creo que esa línea de investigación es una línea que en el futuro se debería trabajar mucho para tener en cuenta cómo debemos adaptarnos nosotros los profesores y las personas que trabajamos con niños, adaptarnos a estos niños y a su manera de aprender, ¿no? que sería pues lo ideal, ¿no? Y entonces pues lo he hecho breve pues porque estaba con el tiempo, y entonces ahora pues si tenéis alguna duda o a ver, dejar de presentar. No sé si ha quedado claro, si queréis comentar algo o si hay alguna duda al respecto. Sí, gracias, María Rueda. Sí, tenemos que, por obligación, preguntar algo. Sí. Sí, empiezo, como ya he hecho con las dos compañeras anteriores, con una pregunta para ti. En el rastreo histórico que has hecho, empezando por Binet, luego ya has seguido con Stenberg, para ver la relación que había entre lo que era la inteligencia con el talento, que es el foco de estudio, ¿no? tuyo. Y la verdad es que tú lo has orientado luego ya a lo que son las variables psicosociales, lo denominas así. Sí me gustaría que precisases un poco la relación que hay entre inteligencia y variables psicosociales. Si es la inteligencia una variable independiente de lo que tú llamas psicosociales, o es parte de cada una de las variables psicosociales, está la inteligencia ahí. Y de ser así, pues, ¿qué parte o peso consideras tú que tiene la inteligencia, entendida pues según el rastreo que se has hecho en la definición, en el desarrollo de esas variables psicosociales? Es decir, relación inteligencia con variables psicosociales. Pues es una pregunta muy interesante porque realmente lo bonito, yo creo que lo bonito del trabajo es
es no relacionarlo, sino llegar al desarrollo de la inteligencia. La inteligencia es el fin común tanto de las variables psicosociales como de las variables cognitivas. De las cognitivas no he hablado, que son aquellas que ya se trabajan desde el principio en los colegios, como es la destreza de la lectura, de las matemáticas, el razonamiento fluido, el razonamiento cristalizado. Entonces, no hay una relación directa en tanto en cuanto las cognitivas y las psicosociales tienen que unirse para que la inteligencia en sí sea potenciada por estas variables. No hay una distinción, hay una unión de ambas variables, tanto las cognitivas como las psicosociales, para que la inteligencia se desarrolle en todo su potencial, en su máximo potencial. O sea, es decir, la diferencia que he marcado es que siempre o casi siempre nos basamos en trabajar las variables cognitivas dentro de los centros educativos y lo hacemos muy bien y estamos detrás de nuestros alumnos y la lectura, que la adquisición de la lectura sea muy buena, que el desarrollo del pensamiento lógico-matemático sea muy bueno, pero obviamos o dejamos un poco de lado aquellas variables psicosociales que yo creo que son muy necesarias y hay que integrarlas dentro de la educación, de la enseñanza del día a día, ya que potenciarían de una manera muy positiva el desarrollo de la inteligencia de nuestros alumnos, ¿no? Entonces, mi estudio va más encaminado a, ojo, que por aquí también tenemos una vía de trabajo muy importante que no se está teniendo en cuenta o no se tiene totalmente en cuenta, porque de hecho seguimos trabajando más las variables cognitivas y creo que tienen la misma importancia para poder llegar a un desarrollo de esa inteligencia que es el fin último. O sea, no es que estén relacionadas, es unir las variables cognitivas con las variables psicosociales y el fin último es el desarrollo de la inteligencia al máximo potencial de todos nuestros alumnos, ¿no? Esa es un poco la idea. Sí, pues gracias por la respuesta, María. ¿Alguna compañera, compañero, como hemos hecho antes, tenéis la palabra? Levantad la mano pulsando el icono o directamente abrís el micro y preguntáis. Sandra, ¿tú ves algo más que yo? No veo ninguna mano. Ahora sí, José Miguel Moedano. Vale, José Miguel, adelante. Muchísimas gracias. Gracias, María, por tu presentación. Quería preguntarte, ¿cómo en tu investigación has dicho que la perseverancia te ha sorprendido que no fuera una variable que afectara a lo que era pues, el objeto de la investigación? ¿Cómo has llegado a esa conclusión en ese estudio? Porque sí que es verdad que a priori en apariencia es una de las variables, ¿no?, que uno puede suponer que afecta, ¿no?, al desarrollo. Pues muchas gracias por tu pregunta, José Miguel. Pues es curioso, pues en la revisión sistemática, desde que he empezado a coger todos los estudios que se han realizado sobre una población de alumnos en los cuales se ha estudiado con ellos durante determinado tiempo una serie de actividades, pues está el grupo control y está el grupo donde la característica de la perseverancia, ¿no? Se les exige una perseverancia para la obtención de unos resultados y es muy llamativo porque los dos grupos tenían prácticamente los mismos resultados, ¿no? Entonces, no en sino que en muchos estudios de los que he podido recoger he visto que los grupos que se les exigía la perseverancia para la obtención de un resultado obtenían los mismos resultados que los grupos que no tenían la perseverancia y que no se les exigía una perseverancia para la obtención de unos resultados. Entonces, eso sí que nos llama la atención porque es algo que yo esperaba encontrarme todo lo contrario. Es decir, yo esperaba encontrarme que la perseverancia es absolutamente necesaria para el desarrollo de la inteligencia, el estar luchando, el estar peleando. Bueno, pues resulta que no, que parece ser que incluso es más interesante que esté más motivado y que la motivación existe, que haya un interés real para conseguir un objetivo, que no la perseverancia en sí, ¿no? O sea, es curioso, pero es uno de los resultados a los que estamos llegando. Y bueno, no lo puedo concluir todavía, pues porque me quedan unos pocos, pero básicamente esa es la gran sorpresa que nos hemos encontrado. Gracias. Gracias, José Miguel. Tenemos 2 minutos aún por si alguien considera que tiene que
preguntar. Sandra, ¿ves alguna mano? Ya no veo ninguna más. Bueno, pues entonces, María, gracias por tu presentación y pasamos a la siguiente compañera, ¿vale? Por todo. Gracias. Sí. Como comenté, a continuación va a presentar su trabajo Silvia Rodríguez Corrales y lo ha titulado Análisis de modelos didácticos para la mejora de la enseñanza bilingüe. Pues cuando quiera, Silvia. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Antonio, por la presentación. Voy a compartirla, a ver si se ve. ¿Sí? Sí, sí, Vale, sí. fenomenal. Silvia, ya la vemos, sí. Fenomenal. Bueno, es un verdadero placer estar aquí con vosotros y poder compartir los avances de la tesis, la cual tiene como título El análisis de modelos didácticos para la mejora de la enseñanza bilingüe. Está dirigida por el doctor Jesús Miguel Rodríguez Mantilla, a quien le quiero agradecer todo su apoyo en este proceso. En primer lugar, hablaré sobre los antecedentes, los objetivos y el problema de la investigación. Continuaré con la fundamentación teórica y el diseño y la metodología que estamos llevando a cabo. Por último, concluiré con los avances que hemos llevado hasta ahora y los próximos pasos a seguir. Antes que nada, me gustaría echar la mirada atrás al inicio de la enseñanza bilingüe en la Comunidad de Madrid. Nace en 1996 entre un acuerdo con el British Council y la Comunidad de Madrid. Son 10 colegios públicos los que empiezan con este tipo de enseñanza. No es hasta el curso 2004-2005 que el programa que tenemos actualmente, bilingüe, en la Comunidad de Madrid, se aplica a 26 colegios públicos. En el curso 2008 ya se expande a los centros concertados y, por último, en el 2010 ya son los institutos los que empiezan con este tipo de enseñanza. Actualmente tenemos alrededor de unos 1.000 centros públicos, privados y concertados que están inmersos en este tipo de enseñanza bilingüe. Es todo un reto para todas las comunidades educativas, ya que no solo tenemos que enseñar la lengua extranjera como asignatura, sino que además tenemos que enseñar contenido en inglés. Aquí me gustaría parar para reflexionar sobre esta pregunta: ¿cómo se está enseñando realmente la lengua extranjera como asignatura en las aulas? ¿Se están utilizando metodologías que se adaptan a una enseñanza bilingüe o todavía estamos llevando a cabo metodologías que nacieron en una enseñanza monolingüe y que intentamos que se adapten a nuestros alumnos con un tipo de necesidades completamente diferentes? Bien, pues con este tipo de preguntas surgen los objetivos. Uno de ellos, y el principal, es saber cuál es la situación actual en las aulas, qué es cómo se está llevando a cabo este tipo de enseñanza y cuál es la percepción del alumnado, tanto su grado de ansiedad como el grado de satisfacción que presentan ante la asignatura. A continuación, os presento un mapa conceptual un poco para que veamos la distribución de todos los enfoques didácticos que han ido apareciendo a lo largo de la historia. El primer enfoque es el enfoque tradicional, que nace en el siglo XVIII y es un enfoque que se centra en la memorización de las reglas gramaticales, en la traducción de oraciones, de frases, del vocabulario, y es la memorización de las reglas gramaticales que lo que hace que sea un enfoque bastante tradicional. Es el español el idioma con el que se imparten las clases y se lleva a cabo una metodología deductiva. El segundo enfoque es el enfoque natural, que nace a finales del siglo XIX. Es un enfoque que deja al lado la traducción y le da más importancia al aprendizaje del vocabulario a través de imágenes, de objetos. Ya empieza a utilizar el inglés como el medio comunicativo y el medio el idioma de instrucción. Utiliza metodologías más inductivas. Luego el enfoque estructuralista nace a mediados del siglo XIX. Se centra en
en el desarrollo de las destrezas orales por encima de las destrezas escritas, basado en la repetición de las oraciones. Los alumnos tienen que memorizar esas oraciones, sepan o no el significado, y producirlas de manera oral. Es un enfoque mucho más conductista. Y luego aparece el comunicativo en el siglo XX. El comunicativo, como su propio nombre indica, lo importante y el objetivo principal de este enfoque es que los alumnos se comuniquen, ya sea de manera escrita o de manera oral, sin importar si cometen errores o no. Las actividades que aparecen aquí se llevan a cabo actividades mucho más lúdicas, dinámicas, y deja en un segundo plano a la gramática. Por último, el enfoque más actual es el enfoque humanístico. Es un enfoque que nace en el siglo XXI. El alumno es el eje principal del proceso de enseñanza y aprendizaje, por lo tanto, forma parte de la evaluación. Esto quiere decir que es una evaluación compartida, que se lleva a cabo una autoevaluación y coevaluación. En este enfoque hay un balance entre las 4 destrezas, tanto la comprensión escrita como oral, como la expresión escrita y oral. Y, por supuesto, que el inglés es el idioma de instrucción en esta asignatura. Todos estos enfoques me gustaría destacar que engloban todas las metodologías que han ido apareciendo a lo largo de la historia hasta hoy en día. En cuanto al diseño de la investigación, se lleva a cabo un diseño no experimental de tipo ex facto y de carácter cuantitativo. El tipo de muestreo es incidental. Se ha contado con la colaboración de 70 centros, de los cuales 7.000 estudiantes, tanto de sexto de primaria como de primero de la ESO, han realizado los instrumentos, es decir, los cuestionarios, y 200 profesores que son los que imparten la asignatura de inglés a estos estudiantes previamente mencionados. Estos datos se acaban de terminar de recoger, por lo tanto son estimados, pero aproximadamente se cuenta con mínimo con estas cifras. Se han realizado 2 tipos de instrumentos, un instrumento más basado en el tipo de didáctica, el tipo de metodologías aplicadas en el aula, para que podamos diferenciar cada uno de los aspectos, y el otro instrumento se ha basado para, para averiguar el grado de satisfacción y de ansiedad que muestran los alumnos. Ambos los han complementado y se les ha aplicado tanto a los estudiantes como a los profesores. Por lo tanto, el procedimiento a llevar a cabo, una vez aplicados estos instrumentos, será posteriormente el análisis de los mismos. A continuación vemos 2 gráficas de sectores. Arriba a la derecha se muestra el total de centros bilingües de la Comunidad de Madrid. Y abajo a la izquierda vemos cuál es nuestra muestra. Contamos con un 4,5% de centros privados, un 41,8% de centros públicos y un 53,7% de centros concertados. A continuación vemos otros 2 gráficos. Arriba a la izquierda vemos el gráfico que representa el total de centros bilingües según la zona geográfica y abajo a la derecha nuestra muestra. Hemos intentado al total de centros. En cuanto a la metodología, como os he mencionado anteriormente, se han llevado a cabo 2 instrumentos. El primer instrumento está basado en este sistema de dimensiones, subdimensiones e indicadores. Está dividido en 3 dimensiones, como vemos. En actividades, lo que se pretende es ver cómo se llevan a cabo o qué se le da importancia en el aula a las destrezas orales y a las destrezas escritas y cómo las destrezas tanto receptivas como productivas se desarrollan. También a nivel cognitivo, qué demanda se exige a los alumnos y si se lleva a cabo un trabajo cooperativo en el aula. En cuanto a la gestión y uso de los recursos y del idioma, queremos valorar si realmente cuánto y el qué se usa de recursos, cuáles se usan, si son tecnológicos o no tecnológicos, y en cuanto a los personales, aquí nos hacemos referencia a los auxiliares de conversación o a los assistant. En cuanto al idioma, qué cantidad de lengua extranjera se está
llevando a cabo se produce en el aula y cómo se subsanan los errores. Si se le da importancia a los errores de la pronunciación o más gramaticales. Y por último, la última dimensión, que es la de evaluación, está dividida en dos subdimensiones. Por un lado, queremos ver qué tipo de instrumentos se llevan a cabo, si son más instrumentos escritos u orales, y quién es el agente evaluador, quién es partícipe de este proceso de evaluación, si es solo el profesor o también el alumnado, quien tiene cabida. Son 58 ítems, está compuesto el primer instrumento, y el segundo, que es el que mide el grado de satisfacción y de ansiedad de los alumnos, está compuesto por 31 ítems, basado en este sistema que os presento en pantalla. Dos dimensiones, la ansiedad ante la evaluación, es decir, ante lo que los alumnos producen y también ante lo que ellos reciben de feedback, de evaluación de los resultados, y la ansiedad ante el proceso de enseñanza y aprendizaje, es decir, ante la comprensión del idioma, la expresión del mismo y la interacción con otros compañeros, con el profesor en el aula. Otra de las dimensiones es la satisfacción con la práctica docente, que va muy unido al instrumento previo que acabo de presentar, es decir, cómo los alumnos muestran satisfacción ante lo que se realiza en el aula. Posteriormente se llevaron a cabo los dos instrumentos a un juicio de expertos. Los expertos que se seleccionaron, en primer lugar, se tuvo en cuenta su experiencia profesional y también su disponibilidad. Contamos con 2 expertos en investigación, en métodos de investigación, 2 profesores en activo universitarios y 2 profesores en activo de educación primaria. Les pedimos que valorasen tanto la relevancia como la claridad. En cuanto a la relevancia, obtuvimos un 4,75 sobre 5 de los ítems, y en la claridad un 4,96 sobre 5. A continuación veis una muestra de lo que es el cuestionario que les pasamos a los alumnos. Aquí solo aparecen 20 de los ítems, aunque son 89 en total. Como vemos, se ha llevado a cabo la escala de Likert del 1 al 5, donde el 1 es nada nunca y el 5 mucho siempre. Y, bueno, pues me gustaba que vieseis un poco la muestra de cómo quedaba el cuestionario al final. Y para concluir, bueno, pues hasta ahora que se ha hecho, como os he comentado, una revisión bibliográfica, tanto de los enfoques didácticos como de la enseñanza bilingüe actual, desde sus inicios hasta la actualidad. Se ha desarrollado el problema y las hipótesis de la investigación, al igual que los objetivos. Se han elaborado los 2 instrumentos y se han aplicado, como habéis podido ver. Y, bueno, los próximos pasos a seguir, en primer lugar, será analizar los resultados que acabamos de obtener, interpretarlos y realizar propuestas metodológicas con el objetivo de mejorar la enseñanza bilingüe. Muchas gracias por vuestra atención y ante cualquier duda estoy a vuestra disposición. Gracias. Gracias a ti, Silvia. Sí, tenemos que preguntarte para ver ese aspecto de lo que es cómo son tus respuestas y el análisis que haces. Mira, concretamente, cuando he leído el título de tu comunicación, Análisis de modelos didácticos, bueno, pues me he quedado con esto, modelos didácticos, a ver cómo Silvia entiende los modelos didácticos, pero he visto que luego has hablado desde enfoque metodológico, metodología didáctica, y últimamente, hace poco, pues has hablado de enfoque didáctico. ¿Tú distingues conceptualmente lo que es un modelo didáctico de lo que es una metodología didáctica, de lo que es un enfoque metodológico o de lo que es un enfoque didáctico, que es lo último? Sí. ¿Son similares o, no sé, esa terminología, ese gradiente vinculado con metodología, enfoque, didáctica, es para situarnos un poco? Muy bien, muy bien. A ver, en la pantalla lo que os he presentado en la parte de marco teórico son los enfoques didácticos, que son los que engloban en sí todo tipo de metodologías que han ido asistiendo a lo largo de, bueno, pues de la historia. Entonces, es verdad que
cada una de las metodologías las podemos agrupar en cada uno de los enfoques. Esto lo que quiero transmitir es que actualmente van saliendo cada vez más metodologías que no solo se tienen que aplicar es una metodología u otra metodología, sino que también en el aula se puede dar el caso de que se utilicen diferentes aspectos de cada una de ellas. Entonces, no va a salir nunca un enfoque didáctico puro a la hora de los análisis, sino que vamos a ver qué aspectos de cada una de las metodologías se están llevando a cabo en las aulas. De esta manera podemos valorar y evaluar si dentro de cada uno de los enfoques cuál es el que más repercusión está teniendo en las aulas y dentro de ellos qué metodologías son las que están siendo más utilizadas. Ya no solo que sean más activas, sino que se están aplicando más. Muy bien, gracias, Silvia. ¿Algún compañero o compañera que quiera hacer alguna pregunta a Silvia? No hay manos levantadas, pero sí hay preguntas por el chat de Carl, sobre todo. Tiene comentarios sobre comparaciones de la educación bilingüe en diferentes países y también tiene alguna cuestión. Pues directamente le pasamos la palabra para que Carl englobe pues, sus dudas, sí. ¿No? Adelante, Carl. Hola, pues muy interesante el tema, que me encanta, que también es va por el asunto de mi doctorado. A ver, la primera cosa, un comentario, es que hay una diferencia entre, pues, educación bilingüe, digamos, por ejemplo, en los Estados Unidos y aquí en España. La primera cosa que quiero saber, ¿cómo ves o cómo propones que es el propósito de la educación bilingüe aquí en España? Lo que he notado que en los institutos bilingües de la Comunidad de Madrid, que no están usando español como, ¿sabes?, para apoyar el aprendizaje del inglés, ¿sabes?, que exclusivamente quieren que, ¿sabes?, que los alumnos aprenden castellano, o digan, perdón, inglés, ¿sabes?, al costo del español. Y, ¿sabes?, que no he podido entender cuál es la diferencia, porque qué es la intención. En los Estados Unidos lo que hacen es que educación bilingüe sirve para los chicos de primaria, que inglés no es su lengua primaria, ¿sabes?, nativa, y la intención es ayudarles, ¿sabe?, con su lengua materna para aprender el inglés y al momento que sabe que pueden entender inglés, pues entran en las clases, digamos, normales y los dejan de aprender y usar la lengua materna y empiezan a usar inglés. ¿Sabe? Que es un engaño, ¿sabe? Que en el sentido nuestro, de nuestra parte, y al converso aquí en España es otra cosa, que no he podido entender. Y además con la nueva ley de enseñanza, de que sabe que el castellano no es la lengua vínculo de enseñanza, es que da una vuelta a la tortilla, es que ¿cómo lo dejamos? Es que ¿saben? Todavía no lo he captado, entiendo la intención, quiere cuadrarse con, o sea, los derechos humanos y todo eso, pero es un debate que tenemos que ver cómo sale. O sea, que yo sé que hay muchas críticas de la educación bilingüe. La otra cosa es que de quiénes son los estudiantes, de cuál nivel, son de secundaria, y me pregunto porque sabe que he notado una diferencia increíble entre los chicos de primaria y los chicos a la escuela secundaria. Los chicos de primaria sabe que hablan y entran en el instituto con un nivel altísimo, natural, de fluidez, sin ansiedad de hablar la lengua. Al momento de llegar al tercero de eso, según lo que he visto, hay un cambio radical. O sea, creo que es una influencia o manera de enseñar dentro de la primera pues, instituto. O sea, que si somos profesores mayores, digamos como 50, que, ¿sabe? Que nosotros enseñamos según el método que nosotros hemos aprendido la lengua extranjera. Y la gente, ¿sabe? Los profesores menores usan otra forma, ¿sabes? Metodologías nuevas, autorreflexión, pues tecnología, CLIL, todo eso. ¿Entiendes lo que quiero decir? ¿Sabe? Que esas son muchas observaciones. Sí, Carl, ¿puedes concretar, para no desorientar a Silvia, puedes concretar la pregunta de Silvia para que se centre un poco? Si no va a necesitar otros 15 minutos para poder recomponer la presentación, Carl.
Adelante. El estudio de los alumnos y qué propones que es la intención de la educación bilingüe en Madrid. Bien, a ver, desde mi punto de vista, creo que me parece muy interesante tu opinión. Sobre todo, la enseñanza bilingüe, tanto como comentabas en primaria y en secundaria, es de lo que se trata parte de la investigación, es decir, cómo se está llevando a cabo, qué tipo de metodología se está llevando a cabo en educación primaria y qué tipo de metodologías se están llevando a cabo en educación secundaria, si se asemejan y que solo con un año de diferencia, porque la muestra es sexto de primaria y primero de la ESO, si con un año de diferencia hay mucha diferencia también en cuanto a la impartición de la asignatura. Mi propuesta, creo que en la enseñanza bilingüe nos estamos centrando en primaria en mejorar las asignaturas que son de contenido y que se imparten en inglés, y me parece fenomenal, pero creo que el inglés como lengua extranjera y como asignatura como tal, creo que llevamos metodologías, estamos aplicando metodologías en el aula que son y que están basadas en una enseñanza monolingüe, no bilingüe. Por lo tanto, estamos arrastrando, dentro de los enfoques didácticos que he presentado, estamos arrastrando enfoques más tradicionales que más humanísticos, que son los que se necesitan para la mejora de este tipo de enseñanza. Creo que tiene que tener una continuidad, ya no solo desde primaria a secundaria, sino que desde la etapa de educación infantil hasta la adulta, creo que tiene que tener un poco de continuidad en la manera de enseñar y en el tipo de metodologías, siempre adaptándolas a las necesidades de los alumnos y a sus edades, claro. No sé si te he contestado. Sí, pero yo creo que ya lo dejamos aquí, si no luego fuera de podemos mantener una tertulia extra. Para seguir con el tiempo, ya hemos agotado los 20 minutos, los 15 más los 5, Silvia. Así es que nada, gracias a Car por las preguntas y a ti por las respuestas, ¿vale? Y pasamos a la quinta y última comunicación que ya os había anunciado. Es la presentada por Samuel González García y lleva el título de Revisión del proceso de adaptación escolar en secundaria desde el enfoque de la educación democrática. Pues cuando quieras, Samuel, tienes la palabra. Hola, buenas tardes. Gracias por la atención. Vengo a hablar un poco del proceso en el que me encuentro ahora mismo en el desarrollo de la tesis doctoral. Y, bueno, en primer lugar, agradeceros a todos, agradecer a mis directoras de tesis, a Irene Solves y a Irene Martínez, que están teniendo, bueno, un trabajo impecable de apoyo, paciencia y bueno, no tengo palabras para agradecerles. Y si os parece, pues os expongo el trabajo que estoy desarrollando ahora y en qué punto estoy, qué es lo que he presentado. Pues voy a compartir. Sí, sabes compartir, ¿no? Con el icono de la... Vale. Ahí está. Sí. Un segundo. Presentar. Bueno, buenas tardes de nuevo y os cuento qué es lo que he estado haciendo. Mi tesis doctoral es un proyecto de investigación cuyo enfoque es mixto. Tengo una recogida de datos, una síntesis de información de carácter tanto cualitativo como cuantitativo y a partir de ahí el objetivo, ahora lo veréis en el esquema, en el diagrama, es pasarle esta información a un grupo de trabajo de investigación acción participativa, en el que va a ser conformado esencialmente por alumnos de la Escuela Democrática con la que estoy trabajando y ese grupo de trabajo desarrollar una propuesta, una guía, un decálogo, siempre riguroso, para intervenir en el mismo centro e intervenir en otros centros que quieran adoptar esa guía o ese decálogo para apoyar los procesos de adaptación y producir mejores estados de ajuste escolar en el alumnado. Como veis, ahora vamos a desarrollar lo que es la exposición. A ver. Ok. El problema es el proceso de adaptación en sí,
creo que está claro que tiene un impacto sobre la vida de los educandos y educandas INANE y que generalmente no parece estar muy estudiado. Y luego, por otro lado, un tema que no se tiene en cuenta normalmente, cómo afecta a la comunidad educativa y al clima escolar. Y, finalmente, algo que está parcialmente estudiado también, cómo se puede intervenir estos procesos. El paper que he presentado de la comunicación es una revisión teórica sobre los conceptos de adaptación y ajuste, y los objetivos de este trabajo, pues básicamente es conocer mejor, hacer un análisis dimensional, conocer mejor lo que es la adaptación y el ajuste escolar. Por otro lado, comprender las entrevistas que se han hecho con los educandos y educandas de la escuela, qué comprenden ellos por ajuste, adaptación escolar, y cuáles son las diferencias, compararlo, contrastarlo con lo que dice la teoría, y luego, por otro lado, crear un diseño, un esquema que ayude a comprender todo ese proceso de adaptación y todo ese concepto del ajuste, cómo se interrelacionan los conceptos entre ellos, cuáles son las dependencias e interdependencias con esos constructos, entre esos constructos y con otros, y luego producir un material que sea de carácter divulgativo de cara a ese alumnado que luego va a tener que analizarlo. El propósito, como ya os he comentado, es comprender mucho mejor el proceso de adaptación. Entonces, se valorará también, se va a estudiar el proceso de admisión, adaptación y ajuste. Y bueno, lo que os he contado produce una guía de buenas prácticas. El centro en el que estoy trabajando es un centro privado norteamericano cuyos principios fundacionales son ser una escuela democrática, orgánica, internacional y que respete los derechos humanos y promueve los derechos humanos. Y en cuanto a la educación democrática, que creo que contextualiza bastante bien por qué se está trabajando de esta manera en este centro y esta aventura investigadora, cómo se ha desarrollado, pues es importante tener en cuenta que la educación democrática promueve la toma de decisiones en el alumnado, la discusión de conflictos con el alumnado de un modo de igual a igual, y la libertad individual y la libertad social, de un modo que se desarrolle, pues bueno, un montón de soft skills, la autonomía del alumnado, la libertad, la responsabilidad. Y por supuesto, en este contexto tiene mucho más sentido hablar de una investigación transformadora como esta, partiendo de la base del trabajo con el alumnado en sí mismo. El plan de investigación tiene un estudio preliminar, que es el que estamos finalizando, en que se habían trasladado unos cuestionarios al alumnado y luego, por otro lado, se habían desarrollado unas entrevistas con un grupo de alumnos que, bueno, el muestreo fue por cuotas, se decidió una serie de alumnos que pudieran cubrir todo el espectro de alumnado de secundaria, y luego, por otro lado, el análisis que, como os he comentado, tiene que ir encauzado a ser el estímulo motor de una investigación acción participativa. Bueno, como comprenderéis, este año ha sido terrible para poder progresar en este último aspecto, porque en un centro escolar de secundaria, pues bueno, creo que todos sabemos aquí las dificultades que entraña cuando la mitad de los niños no están en la escuela, etcétera, etcétera. Pero bueno, hemos conseguido avanzar bastante en la parte del estudio preliminar y sentar más bases, incluso revisar el trabajo que hemos hecho previamente y reconsiderar algunas decisiones que bueno, que ahora con más información y con un estudio más profundo, pues, por ejemplo, utilizar un cuestionario diferente que no está aquí, pero estamos valorando si podemos utilizar un nuevo cuestionario que es el EVAI-10, que justo trabaja con el ajuste escolar. En cuanto a este trabajo en particular, esta sección, hemos hecho una revisión teórica. Entonces, bueno, hemos planteado dos pequeñas fases para ese trabajo, la adaptación y el ajuste escolar, que, bueno, era selección de fuentes, búsqueda, análisis de qué nos interesaba ver, qué no, qué era de relevancia y qué no, y luego integración de esa información y una exploración ya de los constructos de adaptación y ajuste para conocerlos mejor y poder trasladarlo adecuadamente al estudiantado.
Y en cuanto al trabajo con los estudiantes, esa comparación con la literatura científica, pues hemos profundizado un poco más en el trabajo del análisis dimensional que tenía que ver con las entrevistas que se hicieron a los alumnos y contrastarlos con la visión teórica, de momento de un modo somero porque estamos trabajando en ello todavía. En cuanto a las preguntas que se le hicieron a los chicos y chicas en las entrevistas, pues se les preguntó qué sabían del proceso de adaptación-ajuste, bueno, cómo sabe que había funcionado bien, cómo sabía cuando un proceso no funcionaba bien y cómo definían ellos el proceso de adaptación-ajuste. Respuestas hubo de todo tipo, algunas no aportaban casi información, al menos no explícitamente, y otras daban muchísima información. De hecho, eran muy concretos en cuanto a indicadores, marcadores que habría que observar a la hora de analizar el grado de ajuste de un alumno o reconocer cómo se desarrolla un proceso de adaptación adecuadamente. Cuando hicimos una revisión en ProQuest sobre la literatura que había disponible, pues vimos que adaptación escolar y ajuste escolar se encontraban juntos en la literatura muy poco, como podéis ver, y que según ibas buscando o ampliabas al mundo anglosajón, pues aparecía mucha más literatura. Aún así, bueno, como la compañera anterior, como María comentaba, una vez abres abres el melón de la investigación, encuentras muchísimo y el encontrar fuentes adecuadas para lo que estábamos haciendo ha sido un trabajo inane. En cuanto a los conceptos de adaptación y ajuste, lo que encontramos es, por un lado, que en los centros escolares se utiliza mucho el concepto de proceso de adaptación para referirse a un proceso. Eso era algo que ya yo podía intuir, y creo que muchos de nosotros lo hemos experimentado cuando se ha hablado de la adaptación, esencialmente en primaria, en infantil, de la adaptación de los chicos, niños, niñas, cuando llegan a la escuela, y se utiliza para el proceso, y cuando empiezas a buscar en la literatura inglesa, pues se utiliza School Adjustment, cuya traducción considero que sería más precisa la de ajuste, que a su vez, de un modo muy sutil, pero finalmente se utiliza muchísimo más para hablar de la situación o el estado de ajuste. O sea, cuando vas a medir el grado de ajuste de un alumno en la escuela, pues utilizas el ajuste y no utilizas tanto el término adaptación. Eso es lo que hemos podido ver en la literatura. En cuanto a los constructos que definen el proceso de adaptación, pues me he basado en el estudio de Evans y, bueno, hay unos constructos ambientales que tienen que ver, que son las variables que al final tienen un impacto en el ajuste. Esos constructos ambientales son todos aquellos que tienen que ver con la escuela, el hogar del educando o la educanda, etcétera, y luego, de hecho, están separados así, agrupados así, y luego los constructos individuales que tienen que ver con las habilidades o los recursos que tiene ese educando o educanda para su adaptación. En cuanto a resultados, finalmente se está refiriendo de nuevo a lo que yo llamo la situación de ajuste escolar. Y nos da pistas este trabajo, al igual que los demás que hemos estado revisando, sobre las dimensiones que acaban confluyendo para construir lo que es el constructo de ajuste. Ese conjunto de dimensiones, pues yo, por lo que he podido ver, acaban siendo lo que es la autonomía académica, el bienestar emocional y la integración social dentro de la escuela. Hemos mirado muchísimos estudios y finalmente pues acabas viendo que todo acaba confluyendo en estas tres dimensiones. Y luego, por otro lado, con el estudio relacionado con los alumnos, pues lo que se acaba viendo es que van invocando continuamente sus dimensiones, indicadores, marcadores, que son muy fácilmente relacionados con estas tres dimensiones. Hay algunos que
son claramente fuera de este espectro, que no tienen nada que ver, hablan de otras cosas, pero cuando hablan de la adaptación, de qué hay que observar, de qué no hay que observar, continuamente hablan de cosas relacionadas con integración social, bienestar emocional, autonomía académica. Por ejemplo, hablan muchísimo de amigos, que es por lo que al final las relaciones sociales determinan mucho pues, lo que sería el estado de ajuste escolar. Y ahí... ¿sí? Samuel, disculpa, faltan 2 minutos para los 15. Sí, yo creo que ya estoy terminando. La propuesta de mapa conceptual es el que veis aquí. Luego tenemos como hipótesis, que lo he añadido al diagrama, que existen unos cambios en la cultura escolar, es decir, que los educandos, educandas forman parte de este proceso y de lo que es el ajuste, tanto como individuos per se, como parte de la comunidad educativa, pero esto aún no lo he visto reflejado en la literatura y tengo que investigarlo por mí mismo. Y luego, tengo que trabajar en validar eso. Y, estos serían propuestas para mejorar los resultados del proceso de ajuste. Y, por mi parte, yo creo que ya está. Pues bueno, seguir trabajando en esto y ya está. Sí. Bueno, gracias. Muy bien, gracias a ti por tu exposición, Samuel. Pues como ha sido un poco la historia de esta presentación de comunicaciones, empiezo formulándote pues una cuestión, ¿no? Una duda. He visto que el interés de tu trabajo, de tu tesis doctoral, es elaborar pues, un decálogo de buenas prácticas que ayuden a los centros secundarios, pues esos procesos de ajuste y adaptación y tal. Y claro, la pregunta es, ¿qué son buenas prácticas para que puedan servir de referencia a los centros de secundarias? Buenas prácticas. ¿Cómo entiendes tú la buena práctica en secundaria para poder conseguir eso? Pues, honestamente, yo no soy la persona que va a dar la respuesta. Creo que lo van a hacer los educandos y educandas que participen del grupo de trabajo. Yo lo que pretendo es darle una guía lo más abierta posible, dentro de lo posible fuera de juicio, sin precondicionar al alumnado, a esos educandos que van a participar en el grupo de trabajo, a llevarles a mi opinión, pero por otro lado, es evidente que en un proceso de investigación así son ellos los que tienen que dar la respuesta de cuáles son las buenas prácticas, determinar qué es lo que a ellos les parece un estado de ajuste adecuado, aunque yo le pueda dar pistas con el dato duro, con la rigurosidad que requiere la investigación, pero por otro lado son ellos los que tienen que responder a eso. ¿Qué es lo que debería pasar en un centro escolar para que chicos y chicas tengan un proceso de adaptación adecuado y su grado de ajuste sea el mejor posible? De acuerdo, gracias, Samuel. ¿Algún compañero o compañera que... No hay nada, Antonio. Sí, ¿no hay nadie? No. Nadie. Bueno, pues, ¿ni Carl tampoco? No, Carl no me preguntó nada esta vez. Vale. Bueno, pues nada, Samuel, que con esto cerramos la sesión y gracias a todas y a todos los que habéis estado ahí al otro lado de la pantalla, por así decirlo, ¿no? Y haciendo posible pues esta mesa de comunicaciones de la línea 6. Ya sabéis que ahora continúa, hay que ir a otra sala donde hay póster y luego pues las valoraciones que hacemos de las comunicaciones, de cómo ha sido el proceso, pues ya las canalizan ahora y la coordinadora del programa y luego ya creo que ahí está el programa para cuando ya se dilucida ya este programa. Pues nada, gracias y hasta pronto. Muchas gracias también, Antonio, por participar y a todos los asistentes. Las sesiones que quedan creo que ya han finalizado, así que ya nos vemos a la vuelta para el cierre. Muy bien, gracias, Sandra. Adiós. Gracias. Hasta pronto. Hasta Adiós. luego. Tengo una pregunta. Dime, Carl. Es que quería saber cómo deciden quién va a ganar el premio y si nosotros podemos votar. Bueno, eso es la comisión. Nosotros no podemos decidirlo.
A lo mejor tenemos después, con ¿cómo es la última sesión? ¿Sabes? Mira, ha mejorado mucho, se nota una diferencia entre el año pasado y este año, ha mejorado, todo. La coordinación, pues las presentaciones y suerte a María Fernández. Pero, impresionante, muy útil este año, muy útil. Gracias por los comentarios, Carl. Voy a pagar aquí ya y ya nos vemos para el cierre. Gracias a todos. Hasta luego.